Hola a todos, desde acá, desde Venezuela, les doy un saludo. Mi nombre es Kelvin Sánchez, maestro FIDE. Y bueno, en esta oportunidad quiero discutir un poco sobre las partidas que Radjabos le acaba de ganar a Dean Liren. Realmente bastante emocionado porque ha mostrado un nivel de elite todavía muy vigente y una amplia capacidad de lucha, ¿no? Cosa que no sé si muchos coincidirán, pero en los últimos torneos donde Radjabo ha participado, en su mayoría hace muchas tablas. Entonces era difícil pues considerar de que podía ganar el torneo. Pero realmente ha demostrado que todavía su ambición por ganar una partida y su determinación, ¿ok? Por jugar a buscar el punto en las partidas, realmente le ha salido bastante bien, le ha florecido bastante bien. Y desde el punto de vista de la preparación, ha demostrado que la preparación casera siempre va a ser importante, ¿ok? No es llegar a la partida y jugar cualquier cosa o cualquier idea, no, es llegar preparado, es saber qué jugar, es saber cómo jugar, ¿ok? Y verificar pues el tipo de oportunidades que puedas tener en esa partida de forma directa, ¿no? Entonces, bueno, pero sin más preámbulo, vamos a comenzar acá con esta parte de la primera partida. Voy a tratar de analizar lo más breve posible las dos partidas para no extenderme mucho, pero realmente hay muchas cosas que se tienen que acotar. Vamos a ver, caballo F3, caballo F6, planteando una reti, ¿ok? Y obviamente se transpone acá a un sistema catalán. Ya vos acepta el peón de C4 como es teoría. Otras posibilidades pueden ser C5, C6, caballo D7, pero esta es la jugada que en teoría se hace mucho más directo acá, ¿no? Contra este sistema. Entonces, dama C2, A6 y A4. Claro, A4 evita que si dama por C4, ¿ok? Ups, acá, dama por C4, ¿ok? Las negras puedan hacer B5, ¿ok? Y a B5 ganan tiempo, sacan el alfil por la casilla B7, el caballo lo llevan a D7 y hacen la jugada C5, que es una reacción muy rápida en el flanco de dama, ¿ok? Esto es teoría. Al A4 evita eso, alfil D7, dama por C4, alfil en C6, alfil F4. Claro, el alfil casi siempre se lleva a la casilla F4 para poner de manifiesto posibilidades de ataque sobre la casilla C7, ¿ok? En la mayoría de los casos, las blancas lo que van a intentar es buscar jugar en ese sentido para evitar acomodar lugar la liberación del negro mediante C5. Entonces, alfil D6, dama C1, ¿ok? Otras posibilidades también bastante viables son jugar con caballo C3, permitiendo el cambio alfil por, peón por y a caballo D7, entonces E3. Este tipo de estructura se ve bastante en la práctica, ¿no? Em, entonces, dama C1, caballo D7, torre E1. Esta jugada se me parece un poco rara. Ok, intenta plantear la jugada torre E4, pero va a necesitar entonces el apoyo del caballo en C3. Una jugada un poco más viable o más estándar es establecer torre de 1 de forma casi directa y a fin de que si por ejemplo se dieran los cambios aquí y acá en F4, entonces el caballo pueda hacer caballo C3 y entonces la torre de A pasa a la casilla C1 y las torres se ubican donde en teoría deberían estar, ¿ok? Una en la columna D y una en la columna C. Eh, pero bueno, torre E1, dama E7, claro, está planteando a la larga hacer la posibilidad de forma posible E5, ¿ok? Que es una idea también bastante usada para golpear en el centro. Caballo C3, alfil por F3, alfil por F3 y alfil por F4. O sea, de entrada, elimino el caballo, ¿ok? Considerando que esta estructura casi siempre se va a quedar en blanca y va a ser una estructura de peones en blanca, donde el alfil puede ser un alfil bastante torpe. Entonces, en este caso, se cambia el alfil por el caballo porque se tiene la posibilidad de ganar la pareja de alfiles de inmediato. Esta jugada de alfil de F4 es muy necesaria acá porque después de dama por F4 ahora queda de manifiesto que jugar con las piezas menores homogéneas muchas veces es mucho mejor que las heterogéneas. Entonces en este caso la heterogénea sería para las piezas blancas que tendrían el alfil y el caballo. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que esta partida se puede transponer a muchos finales, ¿ok? Puede ser un final de caballo, puede ser un final de dama y caballo contra dama y caballo, puede ser un final de alfil contra caballo, o puede ser un final de dama y caballo contra dama y alfil.
Entonces, ¿de qué va a determinar o qué es lo que va a prevalecer en la partida? ¿A qué tipo de final tiene que llegar cada uno de los jugadores para sacar provecho de ello? ¿Ok? ¿Qué fue más o menos lo que pasó en la partida? Y ya más adelante vamos a comentar un poco de eso. Entonces, alfil por F3, C6 cerrando la diagonal, y jugada muy importante, ¿ok? Cuando no tenemos un alfil, ¿ok? Tratamos de colocar los peones en el color de dicho alfil, ¿ok? Quedarían débiles las casillas que son del color contrario, pero en este caso la dama que está en E7 está cubriendo casillas negras, ¿ok? Entonces, claro, esos son conceptos, son pequeños conceptos que un jugador de esta categoría conocen a la perfección y ya saben que mecánicamente la pueden aplicar, ¿ok? Entonces, A5, jugada un poco coherente porque realmente evita que el negro se expanda con B5 y ya de entrada este peón en B7 no se va a poder mover. Porque si el peón se mueve, quedaría dejando dos debilidades, tanto el peón de A6 como el peón de C6. Entonces, torre D8, torre D1, ¿ves? Entonces acá, torre D1. ¿Qué significa esto? Que la jugada torre E1 no tiene sentido. O sea, es una jugada que se preparó, pero que no sirvió para nada. Si al final de cuentas se va a plantear E4, entonces ahora hay que hacer D5, romper en el centro y la torre tiene que quedar en D1, cosa que si el blanco hubiese hecho de forma directa, la partida hubiese sido diferente. Ahora, no se pueden criticar, o sea, porque no son jugadas que dan ventajas claras, ni nada por el estilo, ni que se están colgando nada. No, son jugadas que son jugadas normal, sencillas, pero que no aspiran, ¿ok? Entonces, no dañan tu posición, pero tampoco la benefician. Entonces, en este momento donde las blancas básicamente tienen que demostrar superioridad en el juego, porque en teoría deberían buscar a ganar y las negras buscar empatar, entonces no está pasando así. Entonces, bueno, E5, dama E3 y torre E8. D5, la ruptura en el centro, ya no se va a poder hacer E4 porque la dama está acá, pues rompemos con el peón igual y E4. Esta jugada es muy interesante, porque esta jugada ya de entrada tapa la diagonal de este alfil. O sea, si por ejemplo las negras quisieran tomar, caballo por, alfil por, y este alfil ahora es muy molesto, ¿ok? Sobre las casillas blancas del flanco de dama, en combinación con la dama que está en E3 sobre las casillas negras de dicho flanco. Entonces, eso nos perjudica muchísimo desde el punto de vista de las negras. Ahora, cuando se hace la jugada E4, hay que considerar varias cosas. Primero, el blanco hace el fil G2 y no come en C6. Pero ¿por qué no puede comer en C6? O sea, si come en C6, peón por C6, pues las negras tendrían que hacer peón por F3, peón por D7 y aquí a peón por D7, dama por E3, peón por E3 y torre por E3. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que después de rey F2, las negras podrían hacer caballo G4 jaque, ¿ok? Atacando el rey, defendiendo la torre, que al mismo tiempo defiende el peón, y en lo que el rey se va, por ejemplo, a E1, se podría hacer peón por E2, caballo por E2 y torre E7. Entonces, básicamente, este peón se pierde. Entonces, considerándolo desde ese punto de vista, la posición va a ser bien interesante para las piezas negras, ¿no? Si, por ejemplo, torre C1, la partida podría continuar con caballo en E5 directo y después de torre C8, sencillamente caballo D6. Y entonces el problema es que este peón está tan avanzado que tarde o temprano va a ser un peón que va a terminar cayendo. Lo que necesitamos hacer es rey F8, torre E6, rey E7 y el peón va a terminar cayendo tarde o temprano. Porque el caballo de D8 protege, el caballo de C6 protege la casilla D8 y es muy difícil soportar el mantenimiento del peón. Otra forma de jugar hubiese sido, por ejemplo, torre E7 acá, que en teoría es más fuerte, porque ahora sí te comes el peón de forma directa porque no hay la posibilidad de hacer torre C1, ¿ok? Con la red de mate en la primera fila. Pero si, por ejemplo, E4, torre A4, perdón, atacando el caballo que está acá, pues se podría jugar tranquilamente F2 y las negras están ganando. Si rey F1, caballo E3 y si rey D2, torre por D7 y a rey C2, entonces torre por D1, ganando con la coronación del peón. Entonces fíjense que no es tan fácil, o sea, capturar en C6 no es una jugada sencilla de elegir. Ahora, otra posibilidad interesante también podría ser D6, ¿ok? Porque D6 también se queda con el peón de momento, el peón está ampliamente defendido, el peón que está en E4 está tomando en F3, por lo tanto él está ganando un tiempo,
el negro también está ganando un tiempo. Entonces, en este caso, las negras tienen que mover la dama, dama de 5 buscando las casillas negras y después de alfil G2, por ejemplo, aquí se podría hacer una jugada tipo caballo G4 buena, atacando la dama, que si se va a 7, una jugada de larga distancia para tocar debilidades, pueden generar iniciativa desde el punto de vista de las negras para cerrar la dama, mantener la dama cerrada y poder ganar el peón. Y al mismo tiempo tener la posibilidad de hacer E3 para tocar en F2. Entonces fíjense cómo todas las piezas del negro comienzan a jugar con muy buen sentido. O sea, la dama quedaría cerrada, no quedarían posibilidades de ataque. Entonces es un poco complicado. Si dama D4, por ejemplo, se puede hacer tranquilamente dama por D4 y a torre por D4, de forma muy cómoda se podría jugar F5, ¿ok? Claro, la idea del negro siempre va a ser mantener una posición cerrada. Si eso se mantiene, entonces el alfil va a tener ciertos problemas para jugar. Pero también es cierto que ahora este peón en D6 es mucho más fuerte que el peón que estaba en D7, porque el primero no está en casilla blanca, no está en la séptima fila y es ampliamente defendible con la torre que está en A1. Llega a D1 y la posibilidad de ganar el peón es muy poca. Entonces, D6 se podría decir que era una jugada bien interesante para buscar la partida, ¿no? Entonces se le hace alfil G2, se cambia todo y aquí estamos en teoría llegando, bajo una serie de simplificaciones, a una posición que ya es finalista, ¿ok? Pero ¿qué prevalece acá? La combinación de dama y caballo con la combinación de dama y alfil, porque en teoría esta torre va a ser cambiada por esta torre. Entonces, en un final como estos, la posibilidad, en la mayoría de las veces, no en todos los casos, pero en la mayoría de las veces, beneficia a la dama y el caballo, porque entre las dos pueden trabajar todas las casillas del tablero, mientras que cuando tenemos solamente el alfil combinado con la dama, entonces en ese caso la situación cambia de forma drástica porque el alfil solamente va a trabajar en las casillas de su color y las casillas del color contrario no son accesibles. Entonces, es un poco más delicado esta posición finalista, aunque debe terminar en tablas, las negras pueden intentar buscar y sacar provecho en la partida, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Se jugó H3, evitando ideas de caballo G4. Aquí dama B4, muy buena jugada, ¿ok? Tocando el peón que está en B2. A mí me parecía que la idea de dama B4 era llegar a D4 o llegar a D2, ¿ok? Para intentar cambiar las damas y tener una torre activa, cosa que en este momento no se tiene de forma muy clara. Pero más adelante, en el mismo tiempo que estaba viendo el vídeo, la transmisión, la jugada del negro el plan del negro fue comerse el peón de A5, ¿ok? Que era el peón que en teoría mantenía este par de peones que están en B7 y en A6, los mantenía fijos. Entonces, un peón que tiene A2, quitamos el peón, los peones son móviles, y una vez que los peones son móviles, pueden ser distractores. Entonces, claro, o sea, es para que más o menos se vea la forma en la que analiza M de esta élite y obviamente cómo estaríamos analizando nosotros en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, B3, opción natural, H5, dando la liberación de que el rey se vaya, ¿ok? Rey H2 y torre D5. Si, por ejemplo, dama D2, vamos a imaginar esta opción. Dama D2, él podría jugar, por ejemplo, si torre por, si dama por D2, torre por D2, y aquí, por ejemplo, si torre E1, esto es muy pasivo, ¿ok? Entonces las negras sencillamente pueden hacer torre A2, se están comiendo el peón de A5, o en teoría torre B2, y se están comiendo el peón que está en B3. O sea, básicamente dama D2 tiene su chispa, ¿ok? Si se evitara, vamos a imaginar que se hiciera eh, después de los cambios, toma, toma, y en lugar de torre 1, torre A4, también sería interesante, porque la idea es comerse el peón que está en B7. Entonces, claro, torre por E2, torre B4, torre por F2, torre por A4, torre por B7 y E3, pues entonces crea complicaciones en la partida con el peón pasado de negras. Entonces, claro, este par de situaciones son bien interesantes porque tampoco es que dama de 2 haya sido una idea totalmente nefasta ni complicada, ¿no? Era una posibilidad interesante a considerar en todos los casos. Entonces, claro, torre D5, que es una jugada, a mi parecer, un poquito más pasiva, no es mala, claro que no es mala,
Pero el detalle es que al comer este peón, el blanco demostró tener la posibilidad de comer el de B7, que era un peón también importante, ¿no? Entonces, dama F4, torre por A5. En teoría, quizás dama de 2 también deba funcionar acá, pero si por ejemplo dama B8, se podría jugar rey H7 y a dama por B7, por ejemplo, entonces dama por E2. Y ahora, claro, las negras estarían pasando al ataque de forma directa sobre la séptima fila y esa posibilidad también es bien interesante. Entonces, claro, torre por A5, se hacen simplificaciones, se pierde el peón de B7, dama F5, ¿ok? Rey G1 y a rey G1 acá, por ejemplo, fíjense, la idea era que si, por ejemplo, las blancas se comían este peón, entonces las negras tenían la posibilidad de hacer caballo G4 con jaque colgándose la dama. Pero si se comiera el peón que está acá, entonces las negras tenían la posibilidad de generar iniciativa con dama por F2, planteando la idea de H4 con la intención de movilizar el caballo por las casillas negras, casillas que este alfil no puede defender. Entonces, eso complicaría la partida a pesar de que el negro tendría este peón pasado, ¿ok? Igualdad de material, pero un peón pasado que puede ser molesto. Entonces, claro, el negro prefiere hacer rey en G1, E3, esta jugada maravillosa, me gustó muchísimo, porque claro, en el concepto, o sea, se podría decir, nada, avanzar E3, si bien es cierto, sacrifica el peón, lo bueno para las blancas es que abre la diagonal del alfil. O sea, eso es lo primero que uno tiene que visualizar, que ahora la diagonal del alfil es bien interesante, pero el problema es que ahora las negras tienen opciones para entrar. Tienen dama B1, están preparando H4, están haciendo dama E5 con doble ataque, la dama en E5 también entra por A1, ¿ok? Entonces son ideas que básicamente son bien interesantes para jugar en la partida, ¿no? Y buscar ganar, porque lo que estaba haciendo el negro acá es buscar ganar la partida, aprovechando qué cosa, la ventaja del final que tiene en combinaciones de piezas, ¿ok? Entonces, claro, dama E6, rey F2, dama F5, dama F3 y dama E6 de nuevo. Yo más o menos aquí estaba valorando mucho la jugada caballo E5, caballo E4, pero el problema de caballo E4 es que si él se quita a G1, dama por F3, alfil por F3, y después de alfil por F3, caballo por G3, B4, ¿ok? Ahora B4 garantiza que el peón de B7 va a caer, F5, alfil B7, y aquí caballo por E2. Rey F2, caballo C3, alfil por A6 y aquí caballo D5. Claro, este final básicamente va a ser tablas porque la posibilidad de las negras radica en cambiar los tres peones por el peón que está en E3, ¿ok? Y pues se pueden básicamente quedar con el rey en la casilla H7 y H8 contra el peón que está en H3 y el alfil que está en A6. Entonces, claro, visualizándolo desde ese punto de vista, las negras están buscando ganar, es cierto, pero tienen muy presente la posibilidad de tablas con temas como el del alfil falso en el final, ¿ok? Entonces, una posición bien interesante de jugar también. Menos directa a ganar, pero también parece ser interesante. Entonces, claro, dama E6, obviamente poniendo al ataque el peón que está acá, y E4. Esta jugada sí me pareció terrible, terrible, terrible. Porque si bien es cierto, la dama ahora está defendiendo el peón que está acá, pues el caballo tiene una casilla extremadamente fuerte en E5, de la cual no se puede expulsar. Entonces, ¿qué pasa? Si las blancas pierden el peón, entonces llegarían a una posición donde el caballo sigue siendo fuerte y no tienen peón de más. Y eso es lo que no puede pasar en la partida. Por tal razón, bueno, E4, G6, E6 de entrada, porque si caballo es D7, por ejemplo, se podría hacer dama F5 y las negras podrían perder el final, ¿ok? Dama por dama, peón por dama, quizás caballo C5, y aquí se podría hacer B4 y ya en la jugada siguiente, alfil B7, alfil por A6, las blancas quedarían con dos peones de ventaja, ¿ok? Entonces no pueden permitir el cambio de dama. Entonces G6, rey G1, caballo D7, claramente reorganizando el caballo, muy buen criterio. Dama C3, caballo E5, B4, dama C3, rey acá, caballo C6, dama C5 y dama D4. Dama D4 está muy buena.
está una opción interesante, la dama F6, pero después alfil F3 y caballo E5 no veo una forma muy clara en la que se pueda sacar mucho provecho de ello. O sea, el tema interesante de la partida es que si, por ejemplo, una jugada como B5 sería muy problemática por la posibilidad de ganar tácticamente con dama por F3. ¿Ok? Peón por F3 y caballo D3 colgándose la dama. Y el caballo dominaría dos de las casillas por las cuales va a pasar el peón. Entonces, es muy difícil de que este final pueda ser convincente, ¿no? Para las piezas blancas. Entonces, tienen que evitar ciertas posibilidades. Pero bueno, en lugar de dama F6, vamos atrás. Se jugó fue dama D4, se cambia dama E5, E5, liberando la posibilidad de que el alfil se mueva, caballo C2, alfil D5, atacando el peón que está en G7, ya el peón que está en B4 está perdido, rey G7, E6, peón por alfil por, caballo por B4, y ahora las negras tienen este peón pasado. Si las blancas ahora decidieran jugar solamente en el flanco de rey, el peón sencillamente tiene que avanzar hasta la casilla A2, porque el caballo está usando la buena casilla para defender el avance de dicho peón. ¿Dónde va a estar el tema de este final en que las blancas tienen que mover el rey hacia el peón que tenga 6 y el negro va a activar el rey en el flanco de rey mediante rey F6 y rey E5, ¿ok? Y se va a jugar un final donde las negras van a tener el peón de menos, pero la distancia que va a tener el rey tan lejos va a suponer que la actividad del rey negro es suficiente para imponerse, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Rey E3, rey F6, alfil acá, rey E5, alfil E8, caballo jaque, rey acá, caballo E7, ¿ves? ¿Qué es lo que le importa al negro? Quedarse con los dos peones en este flanco. Y este peón va a ser capturado, sacrificado, como sea, pero el rey tiene que ser con el rey. O sea, él va a tener que mover el rey hasta la columna A para capturar el peón. O sea, rey C4, rey acá, peón acá, rey C5. Si, por ejemplo, una idea que me parecía muy interesante era jugar rey E4 acá, pero no estoy muy seguro si se pueda sacar provecho. O sea, si quizás H4 aquí, no sé si rey F5, lo que pasa es que si rey F5 tenemos alfil D7, que es interesante para ganar la casilla G4. Y si nos venimos hacia E3, entonces estamos alejando mucho al rey. O sea, él podría hacer quizás rey C5, rey por E2, y a rey por E2 rey D6, y entonces a rey D6 caballo F5, rey E6, caballo por G... no, bueno, rey E6 no sirve por caballo G7 ganando el alfil. Pero si se va a E5, por ejemplo, se podría hacer caballo por G3, rey F4, caballo F5, alfil por G6, caballo por H4, alfil por H5, rey D2, y este peón es muy difícil de ganarlo acá, ¿ok? Porque hay muchas posibilidades de que el negro defienda, el blanco defienda solamente con el alfil en F7 y ya después intente maniobrar con el rey, ¿ok? Son muy poquitas jugadas las que necesita, mientras que el negro necesita demasiadas jugadas para avanzar el peón. E incorporar el caballo, porque tiene que incorporar el caballo. Entonces, claro, por esa razón, esa jugada que era bien interesante, tenía ciertos conflictos, ¿no? Caballo E7, rey C4, A5, rey C5, rey F6 prepara la jugada caballo F5 siempre, sin que este peón sea perdido. Entonces, rey acá, caballo F5 y rey por peón. Si G4, me parece que se pierde igual, aunque peón por, caballo aquí. No, caballo de 6, demasiado dura, caballo de 6. Sí, G4, de hecho no sirve, la podrías hacer de inmediato acá, caballo de 6 y es suficiente para ganar. Entonces nada, rey a 5, caballo por, alfil acá y ahora que caemos en lo que decimos, ahora llegamos a un final de igual peón, pero este rey está extremadamente activo comparado con este rey. Entonces rey B4, rey acá, rey aquí, rey F4, rey acá, caballo E4, no se estorban las piezas, el rey pasa por G3 y el caballo pasa por F2 a comerse el peón de H3. Rey acá, rey G3, alfil acá, H4, fijando el peón en blanco, E3, caballo F2, rey F1, caballo por H3, y ya el final es perdedor. O sea, cambiar el alfil no tiene sentido porque el rey sencillamente siempre puede volver. ¿Ok? Acá E4, rey G4 y se come el peón. Por lo tanto, la única posibilidad que queda es aguantar con el alfil E4, caballo F4, aquí H3, aquí hay que hacer alfil C6 porque si se hace D7,
Entonces se haría H2 forzando la coronación y alfil C6 caballo por E6 llegando más o menos a la misma posición de la partida. ¿Okay? La diferencia es que en este caso esta posibilidad del caballo D4 y caballo F3 pone de manifiesto debilidad en la posición de las blancas. Porque él tiene que esconder el alfil en la casilla H1, no le va a quedar de otra. Entonces alfil C6, H2, alfil D7, G4, aquí rey H3, lo que queda aquí es pura maniobra para avanzar el peón y una vez que avance el peón, entonces ir reubicando el rey, comerse este peón y reubicar el caballo, ¿ok? Entonces alfil B7, G3, acá jaque, alfil B7, rey G5, alfil E4, rey G4, obviamente ganando tiempos, este rey no se puede mover y el alfil no puede perder el control de esta diagonal. Entonces E6, caballo por E6, rey G2, jaque, rey acá y caballo H3, forzando una red de mate con el caballo en F2 y coronando dama. Entonces alfil jaque, rey acá, es evidente que no se puede comer el alfil, porque si después de alfil F3 se hace rey por alfil, la posición termina en tablas por ahogo, entonces rey acá, el rey se quita, caballo F2, prepara la red de coronación y a rey acá se cuelga el alfil porque no le queda de otra y el negro gana. ¿Ok? Entonces ya aquí se pone de manifiesto una situación bien interesante y es que ahora el negro tiene, el negro que es Rayabo va a jugar con piezas blancas y el blanco, okay, el jugador chino tiene que jugar con piezas negras. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que obligatoriamente ganar con las piezas negras para forzar la partida, muy buen criterio, ¿no? Entonces, claro, para forzar el desempate en el Armagedón. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver la segunda partida. Ajá, fíjense esto acá. En esta segunda partida, em, en esta segunda partida, el jugador de blancas va a ser Rajabov, ¿ok? Y en esta partida, el detalle es que después de la jugada de 4, ya Rajabov tiene algo que tiene en ventaja, que es la posibilidad de hacer tablas y ganar el torneo. O sea, no le queda más. Entonces, ¿qué pasa? El jugador de blanco tiene que jugar una posición sólida, porque en la posición sólida es donde él va a tener en teoría garantía de poder llegar a una posición de igualdad y esa posición de igualdad forzarla para las tablas, ¿ok? Mientras que el jugador de negra ahora tiene la presión de que tiene que ganar, lleva piezas negras y tiene que evitar que el otro llegue a una posición de tabla, porque las tablas también lo dejan fuera. Entonces, claro, es mucha presión aparte de los 5 minutos que solamente va a tener para la partida, ¿no? Entonces, este tipo de, por eso es que yo critico mucho este tipo de ritmos, son precisamente porque las blancas pueden eh, forzar la partida si han ganado con negras. Entonces el jugador de negras se las va a ver fea. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver rápidamente. E4, C5, una siciliana. ¿Ok? Ponete clásica aquí con el alfil en E2. E5, caballo B3, alfil E7, alfil G5. Más o menos haciendo una transposición a lo que sería una variación de la pelica, ¿ok? Del esbénico con el caballo de 5, alfil G5, alfil G4, fíjense cómo ya las blancas van directo a cambiar el alfil malo por el alfil bueno de las negras y eliminarle la pareja de alfiles. O sea, ¿a qué supone eso? A llegar a una posición donde no haya una iniciativa por parte del jugador de negras, ¿no? Entonces, alfil E6 en roque, G6, preparando F5, era la idea. Entonces, alfil por E6, peón por E6 y caballo C3, dama E7 y dama D3. Torre a D8, torre A en D1, buscando la columna de siempre, muy interesante en este tipo de posiciones, y evita de forma directa la jugada D5 en la mayoría de los casos. Entonces A6, A3, una jugada de espera que evita la jugada caballo B4, rey G7. Esta jugada de verdad no la entendí mucho, porque no tiene muy buena pinta comenzar a mover el rey, ¿ok? Otro tipo de posibilidades quizás puedan ser comenzar a doblarse en F, o sea, comenzar a preparar el doblaje en F para forzarlo a generar debilidades. No sé, quizás por ejemplo torre F7 primero para intentar plantear esta jugada y hacer entonces un plan con el alfil en H4. Esta sería una opción interesante.
Pero lo que hay que siempre considerar es el peón que esté en D6, porque ese peón que está en D6, si llegase a caer, garantizaría que va a caer el peón de E6 y se va a usar la casilla de 5, que es lo que las negras no pueden permitir en este tipo de sistemas. ¿Ok? Entonces, rey G7 no me agrada mucho. Realmente esta idea no me gustó y a mi parecer supone una pérdida de tiempo. No sé si es que él quizás esté preparando hacer algún tipo de H5 o algún tipo de D5 con sacrificio y que no haya ninguna red de jaque. Entonces, claro, si hace H5, por ejemplo, y después plantea D5, cuando las blancas tomen, entonces la dama no va a tener la posibilidad de capturar en G6. Fue lo que más o menos entendí en el momento que estaba viendo este video, eh, pero es más o menos lo que llevaba encima el plan de las piezas negras. Entonces, claro, dama G3, ubicando a la dama en el flanco de rey, preparando jugadas, por ejemplo, tipo torre D3 y torre F3. ¿Ok? Recuerden que las negras las blancas van a jugar para empatar, no van a jugar para ganar. ¿Ok? Entonces, la simplificación de piezas les va a funcionar. H5, caballo E2, D5, ¿ok? Permiten D5 y dama C3. Ahora la dama se ubica en la casilla C3, presiona sobre la casilla 5 y prepara dama C5, que es una idea interesante para cambiar las piezas. Porque si las piezas no se cambian, tal como pasó en la partida, la dama se ubica en B6, atacando dos debilidades importantes, una en E6 y una en B7. Entonces, claro, ahora el tema va a radicar en ¿debo o no debo cambiar las damas? ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Entonces, torre F6, dama C5, dama F7, ubica la dama detrás de la torre con muy buena idea de atacar sobre el punto F2, planteando ideas como D4 para eliminar la comunicación que tiene la dama con su punto, con su peón en F2, C3 y H4. Bueno, esta jugada H4 tampoco me gustó para nada. En teoría me parece un poquito mejor jugar quizás, no sé si dama C7, puede ser interesante para plantear primero que nada B6 porque la dama ahora no tiene muchas casillas donde jugar. ¿Ve? Eso ya hay que considerarlo ahorita con el peón en C3. Tras lo cual ahora con dama C7 se estaría casi que forzado a hacer peón por D5 y no se puede hacer B6 porque la dama está, el caballo está colgado, pero a peón por, torre por D5 y aquí se podría jugar B6, ¿ves? Y la dama tiene problemas, ya no hay forma de salvar a la dama. Entonces, claro, son jugadas bien interesantes que forzan, que ponen en aprieto la posición de las blancas para intentar reponer el punto perdido, ¿ok? Recordemos que las blancas ya ganaron en la ronda anterior, o sea, las negras tienen que obligatoriamente jugar a ganar. ¿Ok? No pueden jugar a conseguir un empate. Y esa situación de dama C7 supone o haría la suposición de que se está perdiendo un tiempo de dama, pero se planifica la ganancia de la dama de las piezas blancas en C5, que de momento está fea, pero ¿por qué está fea? Por la presencia de este peón en C3. Entonces, claro, H4 supone que las blancas sencillamente van a hacer H3, evitan cualquier expansión en el flanco de rey. En teoría, dama B6 era un poco mejor, pero se entiende que las blancas no quieren permitir H3, porque si permiten H3, las blancas pueden hacer G3, y ahora después de torre F8, la posibilidad de atacar el punto en F2 después de D4 supone una complicación innecesaria de la partida por la presencia del peón en H3. Entonces, claro, evitando que el peón llegue a H3, en teoría podrían haber mejores opciones, podría abrir la posibilidad de mejores opciones, ¿ok? Entonces, H3, evitándolo de lleno, y torre D7, tal parece que el jugador chino ni siquiera sospechaba de dama C7. O sea, no la sospechó, no le interesó y se enfocó en defender el centro que tenía, cosa que no es lo correcto. ¿Por qué no es lo correcto? Porque ya perdieron. O sea, ¿qué pasa? Ya en esta partida, el jugador de negras, si estamos en un match directo de dos partidas y ya perdí la primera, en la otra o pierdo o gano, no puedo hacer tablas y no puedo mantener la posición, ¿ok? No es como que yo te voy a hacer una jugada de espera para ver qué me vas a responder y si te equivocas te juego a ganar. No, aquí tienen que buscar la forma de jugar a ganar. Y me recuerdo que más o menos para este tiempo ambos jugadores tenían, qué sé yo, 3 minutos, 2 minutos y medio. Así que dama C7 no es una jugada loca, porque lo primero que uno tiene que valorar es dónde se mueve esta dama. Y una vez que eso se valore, entonces se puede comenzar a conseguir cómo atacar la dama y ganar tiempo a la vez. Entonces, dama C7 era una forma interesante porque plantea de forma directa la ganancia del peón D5, el sacrificio del peón en D5,
no es muy fácil de visualizar, ¿ok? Entonces, claro, con la tensión, más el tiempo, más la presión de tener que ganar, entonces hacen torres de 7 que una jugada que realmente quita todo tipo de posibilidades para las negras, ¿ok? O sea, torre de 7, la torre ahora estorba la posición de de la dama. Entonces, bueno, dama B6, buena dama B6, torre 7, caballo C5, crítica, y aquí rey H7. Esta jugada rey H7 es interesante. Aquí habían dos jugadas que a mí me gustaban muchísimo. Una era caballo por A6, que creo que ganaba, y la otra era caballo por E6, que creo que también ganaba. Vamos a ver ambas. Al final de cuentas, el jugador hizo fue B4, que era interesante también. Pero eh, vamos a ver, ¿qué pasaba si se comía el peón de A6? Nada, si se come el peón, pues dama por, y esta dama se está ganando el peón. Eso es indiscutible, esta ventaja ya es decisiva. Aparte que no hay compensación, o sea, todas las piezas del negro están enfocadas en el flanco de rey sin posibilidad de avance, sin posibilidad de mejora. Interesante. Entonces, era posible. Otra jugada, caballo por E6. Caballo por E6, yo creo que también era posible. Vamos a ver. Si come de dama, no puede comer de dama porque comer de dama E por D5 es una petilla interesante y básicamente está ganando el caballo de regreso para atrás y la dama se puede reubicar vía P4 y vía G4. No se puede tomar de dama. Pero si se tomara de torre, hay que ver qué torre. Si se toma de esta torre, E por D5, pero ahora tenía esta durísima caballo D4 que aparentemente hace mención a que no sirve la variante, porque a peón por, caballo por E2, rey en H1 y entonces a rey H1, caballo G3 durísima. Tal parece que no funcionaba, ¿ok? Porque la torre se está colgando y las posibilidades de ataque son directas. Entonces, claro, si se jugara, por ejemplo, aquí rey G1, pues él puede hacer torre por ese intermedia, la torre ataca a la dama y el caballo se está ganando la torre, así que las negras ganarían la posición con una pieza de más. Entonces, tal parece que hacer caballo por E6 no servía, era una locura. Yo no sé si, porque lo mismo pasaría si se toma con la otra torre, me imagino, si caballo por E6, tomando de la otra torre, pues peón por y caballo de 4 igual, y la situación es exactamente la misma. Peón por, caballo por E2, rey acá, que sería una situación interesante si él hiciera, por ejemplo, esta, porque por ejemplo esta se podría hacer quizás dama B3 y ya no se tiene caballo G3, pero en este caso, por ejemplo, se podía hacer esa idea de forma directa y en el caso anterior, no, porque si se hacía torre por E6 no se tenía caballo G3. De hecho, aquí no se tiene caballo G3 y entonces el caballo que está en E2 tiene una sola forma de salir que es mediante F4, pero son dos piezas contra la torre en una posición bastante difícil de manejar, ¿no? Entonces, tal parece que caballo por A6 servía y caballo por E6 no. Porque ahora, si caballo por A6 y caballo D4, la diferencia es que aquí le puedes tomar el caballo. Y cuando él tome el caballo que tenga 6, D por E5, debería estar ganando la partida porque la torre se queda sin casillas para jugar. Entonces, básicamente es muy fácil de valorar esa condición. Ahora, él hace D4, una jugada totalmente sólida, preparando B5 y no se arriesga. ¿Por qué? Porque no tiene que ganar. Si él tuviese que ganar, hubiese valorado alguno de los dos sacrificios a ver cuál resultaba mejor. Quizás dama por caballo por E6 y caballo de 4 lo descarta, pero caballo por A6 y caballo de 4 no la tiene, entonces ya allí vamos a hablar otro idioma, ¿ok? Entonces, bueno, D4, intentando abrir la posición un poco, que es lo que necesita este alfil, que gane, que está ganando esta diagonal, pero que no es útil. Caballo de 3, muy buena casilla para el caballo, buscando la casilla 5, torre de 7, dama C5, peón por, dama por y alfil H6. Otra jugada súper rara, pero que de momento va a hacer falta, porque casi siempre el alfil acá en H6 va a estar básicamente colgándose. Bajo cualquier ataque, bajo ideas de hacer F4, bajo ideas de hacer caballo por E5 y caballo F3. Y el alfil, bueno, realmente se estaría colgando y sería una pérdida de tiempo molesta cuando haga falta. Entonces es preferible en muchos casos hacer la inversión de tiempo, gastar el tiempo como una inversión y no como una necesidad, ¿ok? Entonces A4, expandiéndose, caballo de 4, caballo por peón por, obviamente las simplificaciones todas favorecen al blanco porque el blanco lo que necesita es tablas para hacer en esta partida, ¿ok?
para ganar en la partida. Entonces, claro, ya le están haciendo E5, están haciendo caballo C5 y todas las piezas comienzan a tocar en las casillas blancas. Sin contar que la posibilidad de hacer B5 ya está presente. Entonces, dama E7, caballo E5, torre C7, dama por D4, ya pierde un peón. En este caso ya llevaría la posición a un final con peón de menos, que debe ser perdedor. Alfil F4, caballo G4, tocando la torre, ganando un tiempo, torre F7, E5, ahora se comienza a tocar el alfil mediante caballo F6 con jaque, ganancia del alfil. O sea, fíjense cómo ya todas las blancas, ahora todas las piezas blancas comienzan a ganar mucho ataque. Entonces, torre F5, B5, toma, toma, G5, B6, dama acá, dama E4, esta jugada súper graciosa. Y a dama E4, no sé, él quizás tenía que mover acá, pero es que creo que en todas las posiciones, las posibilidades tenía ideas de ganar material aquí, o podía jugar aquí caballo F6. Realmente una posición muy desastrosa. Al final se come el peón de B6 y cae con este bombazo. O sea, definitivamente esto es un tubo de partida. O sea, ya no hay opciones porque la dama está clavada y la torre está clavada. Entonces, dama por D7, caballo F6, rey G7, caballo por D7 y ya lo que queda es sencillamente simplificar la partida y ganar con el material que se tiene de más. O sea, una demostración táctica brutal de parte de Radjabov que para muchos estaban diciendo, bueno, Dean Liren perdió contra Radjabov o perdió contra la máquina. No importa con quién haya perdido. La persona que estaba allí jugando era uno de los mejores jugadores del mundo también. Y no solamente porque Dean Liren sea el segundo en el listado de la FIDE, no significa que un jugador mayor a 2700 con mucha trayectoria como lo de Radjabov no le pueda ganar. ¿Ok? O sea, realmente la preparación en las rondas clásicas fue crucial para que Radjabov llegara al desempate y en el desempate pudo certificar, vamos así decirlo, corroborar de que tenía la posibilidad para ganarle a un jugador tan fuerte como Liren. Bueno, de verdad, muy emocionante esta final, ¿ok? Estos desempates. Yo que particularmente no me gustan mucho los desempates, acá, brutal, esos desempates. Y bueno, el análisis de las dos partidas, un poquito largo, pero realmente vale mucho la pena considerar los análisis, ¿ok? Entonces, bueno, cuídense mucho, de entrada, que estén muy bien, ahí nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.